Buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Vean a quién nos encontramos aquí en la glorieta de San Juan Tlilhuaca. Maestra Amalia Elorduy, buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches, Martín. ¿Cómo está? Pues bien, aquí disfrutando de la glorieta recién remodelada. ¿Usted qué tal, maestra? ¿Qué nos cuenta? Pues aquí, fíjese que me vine a tomar un cafecito por aquí cerca con un amigo muy querido. Y luego que ya él se fue, me quedé con mi amiga Leti y vine a visitar este lugar. Ah, bueno. Oiga, ¿y qué recuerdos le trae esta glorieta? Miren, esta glorieta, bueno, es de tiempo inmemorial. Sí. Y yo la conocí cuando yo era niña. Ajá. En esa época, mi mamá nos traía aquí de paseo. Así como también fue de paseo para Porfirio Díaz, mucho antes de que yo naciera, ¿verdad? Mucho sí. antes, ¿no? Ajá. Desde el siglo XIX se sabe que Porfirio Díaz venía aquí a pasear con don Ángel Cimbrón a la glorieta de los Ahuehuetes. Sí. Entonces yo la conocí entonces, y entonces pues estaba llena de árboles, de esos árboles mexicanos que son tan hermosos. Ajá. ¿Los ahuehuetes? Los ahuehuetes. Sí. Llenos de follaje. Y por ejemplo, todo el piso y las calles que están alrededor eran de tierra. Si no, nada de asfalto, ni de mosaico, ni nada. Todo era de tierra. Y nosotros veníamos a pie, desde el centro, desde San Lucas hasta acá, sí. caminando. Yo le quiero decir que, por ejemplo, el ahuehuete, que hay en muchos lugares de la República, había muchos aquí en Azcapotzalco, no nada más aquí en San Juan, pero aquí era donde había más. Sí. Oiga, una duda. Esta cantidad de ahuehuetes aquí, en este sitio, sí. ¿Diría que eran tan frondosos que hacían sombra? Claro que sí, y sí. Hay fotografías de ello. Bien. Hay una fotografía de todo, donde estaban todos los árboles, es decir que los follajes de un árbol con otro pegaban uno con otro. Ajá. Estaban eran tan frondosos que sus ramas se unían, los de un árbol con los del otro. Se tocaban se tocaban sí. unos con otros y estaba toda la rotonda aquí. Ajá. De los ahuehuetes. Sí. Y pues resulta que después de que ya me hice mayor, ¿verdad? Bueno, adulta, y me casé. Sí. Yo me fui de Azcapotzalco y regresé aquí en 1980. Sí. A Azcapotzalco. Y por más que yo quería encontrar, porque como nos veníamos caminando de San Lucas, pasábamos por el Jardín Hidalgo y luego nos veníamos caminando hasta acá, no encontraba el camino. Oiga, pero ¿cómo voy a llegar a la glorieta de los ahuehuetes que no encuentro el camino? Y no lo encuentro, porque ya habían partido a Azcapotzalco en dos con esta de Aquiles Cerdán. Ah. Entonces ya no se podía bajar como antes. Sí. Directamente. Bueno, sí se puede pasar ahora, pero no igual que antes. Bueno, hay que dar un pequeño rodeo. Sí, ¿no? digamos que hay que ponerle ya mucha atención, porque ya es una arteria muy grande, muy transitada, que sí requiere mucha atención atravesarla. Sí, no, y además hay que atravesar de un lado a otro Azcapotzalco, del lado de atrás de la Aquiles Cerdán, hay que atravesarla para este lado. Sí. Bueno, pues el caso es que no la encontraba. Finalmente pude venir, pero pues ya no me encontré en la glorieta como era cuando yo la conocí. Sí había algunos árboles, pero no había todos los que había antes. Ah. Y ya estaban asfaltadas las calles de alrededor de la glorieta y ya estaba asfaltado el piso de la glorieta. Ajá. Y bueno, eso le digo en 1980. Sí. Y después he venido unas 2 o 3 veces en mi camino para San Juan. Sí. Y ya nada más. Bueno, y ahora pues me da mucho gusto que sí la remodelaron muy bien. Y verdaderamente que me quedé fascinada con el tronco de ese ahuehuete seco. Sí. Pero ojalá que no lo quiten el tronco, que lo dejen. Sí. Porque es una muestra de lo que quiere el árbol, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno. El diámetro de su tronco sí, es impresionante. No, sí, es impresionante, sí. Bueno, pues yo le quiero decir que ya ve que dicen que hay
que hay una como colmena arriba del árbol, ¿no? Sí, sí, Adentro sí. del árbol. Ajá. No sé si usted seguramente que se acuerda de un cronista muy querido de nosotros, que él hablaba mucho de aquí de San Juan. Y él nos decía que estos árboles ahuehuetes eran conocidos como los árboles de miel. Ah. Así eran conocidos. Ajá. Los ahuehuetes eran los árboles de miel. Ah. Porque yo creo que por su savia eran muy atractivos para las abejas. Ah. Entonces es posible que sí haya una colmena aquí. A lo mejor la hay, a lo mejor no. Ajá. Ok. Pero Ajá. se llamaban árboles de miel. Bien. Bueno. Además de todo esto de los árboles ahuehuetes, eran tan queridos y tan admirados desde la época prehispánica, que uno de los tributos que les pedía Tezosomoc a los mexicas, cuando los mexicas eran súbditos de Azcapotzalco, Sí. era que le mandaran ahuehuetes de allí de la orilla del lago, de la orilla de Tenochtitlán, Sí. que les mandaran ahuehuetes a Azcapotzalco para sembrarlos aquí en las calles y en los senderos, Sí. y adornar la capital tepaneca. Eso les pedía Sí. Tezosomoc a los mexicas. Como tributo. Como tributo, ahuehuetes. Bien. Bueno, pues ya eso le puedo decir de los ahuehuetes. Sí. Y el último ahuehuete que me da mucha tristeza que ya no esté, es el de Nextengo. Porque había un ahuehuete allí en Nextengo. Sí, junto a la iglesia. Hace poquito, ¿eh? Sí, sí. Bueno, y está todavía el de Santa Catarina. Sí, también. Ahí sí está, Sí. ese sí está todavía. Bueno, pues eso le cuento de los ahuehuetes. Ahora. Oiga, ¿y San Juan Tlilhuaca? San Juan, Ajá. San Juan. Bueno. Originalmente, había una ermita. El pueblo de San Juan es el pueblo, se llama San Juan Tlilhuacan porque Tlilhuacan quiere decir el lugar de lo oscuro. Sí. No del oscuro que no haya luz, sino del oscuro de lo que está fuera del conocimiento de toda la gente. Ajá. De un conocimiento especial del universo, de otras cosas que no están al alcance de todos. Sí. Es decir, que es el pueblo de los brujos, pero no de los brujos que eran malos, sino de los brujos que eran sabios. Exacto. Esa es la palabra que creo que acomoda todavía mejor para nuestro lenguaje moderno occidental. El lugar de los sabios. Sí. En esa época seguramente, como también en una etapa oscurantista en Europa, pues el que sabe más puede inspirar mucho respeto por ser considerado sabio, o puede inspirar temor, sí, porque este sabe más de lo que yo me puedo imaginar. Pero sí creo que para aterrizarlo en un lenguaje de siglo XXI en México, en la capital, en Azcapotzalco, pues sí creo que la primer palabra que lo definiría es el lugar de los sabios. Sí. Sí. De lo que no es comprensible para el común de la gente, porque los sabios tienen un don especial de entender cosas que a lo mejor nosotros no entendemos. Sí, además, si estas familias tenían aquí a sus hijos, pues estos niños y niñas, pues también nacían entre sabios, ¿no? Claro. Así que sí, eran criados en este ambiente de conocimiento tan especial, pues por la fertilidad de su tierra, sumado al arte de explotar las propiedades curativas, herbolarias, reparadoras de salud, que sí, no cualquier pueblo lo tenía. Y claro, puede inspirar respeto, en algunos puede causar hasta miedo, pero creo que el equivalente es sabios, efectivamente, sí, maestra. Sabios, era el lugar de los sabios, y entonces sabían curar, sabían utilizar hierbas que el común de la gente no sabe para qué sirven. Sí. Y bueno, eso es lo que significa el nombre del pueblo de San Juan. Sí.
Originalmente era nada más una ermita, pero después se construyó el templo, un templo más chico de lo que está ahorita, y ahorita es el templo grande. Y en la época prehispánica, como todos sabemos, Azcapotzalco pues fue una fundación tepaneca, netamente tepaneca. Bueno, pero cuando llegaron los mexicas al Valle de México, pasaron por Azcapotzalco, y algunas familias de esa peregrinación se quedaron en Azcapotzalco, ya no siguieron. Es decir, que esas familias ya no fueron a Tenochtitlán, ya no fundaron Tenochtitlán, se quedaron en Azcapotzalco. Sí. Y los demás siguieron a Chapultepec y a otros lados hasta que pues, ya fundaron Tenochtitlán. Sí. Pero bueno, las familias que se quedaron aquí en Azcapotzalco establecieron sus propios calpulis. Sí. A la orilla del lago, del lago Texcoco, sí. Muy a la orilla. Sí. Pero algunas de ellas, entonces hubo dos llamadas parcialidades, o dos comunidades de diferente, digamos, etnia, ¿no? Sí. Un grupo de mexicas y el grupo tepaneca, que era el fundador. Sí. Y entonces hubo Mexicapan, que era las comunidades de mexicas, sí. y Tepanecapan, que eran las comunidades tepanecas, en Azcapotzalco. Asentadas ambas en Azcapotzalco. Ambas en Azcapotzalco. Bien. Hay varios barrios diseminados en partes de Azcapotzalco que son mexicas. Sí. Y otros que son tepanecas. Bien. Pero San Juan es las dos cosas. Porque en San Juan se establecieron tepanecas primero y también mexicas. Bien. Entonces, San Juan es mexica y tepaneca. Muy bien. Es decir, lo que en otros lugares de Azcapotzalco tiene solo una u otra denominación en ese origen, sí. Aquí en el caso de Tlihuaca, desde muy temprano, tiene las dos. Tiene las dos. Tiene las dos. Estoy hablando desde que llegaron los mexicas, que fue como en 1300, antes de 325, porque en 325 ya habían fundado Tenochtitlán. Sí. Ha de haber sido en 1300 o 1305 o algo así. Muy bien. Desde entonces están los mexicas en Azcapotzalco y aquí en San Juan. Bien. Entonces San Juan tiene San Juan Mexicapan y San Juan Tepanecapan. Muy bien. Muy bien. Y hay familias actualmente que descienden de los mexicas y que descienden de los tepanecas. Entonces resulta que cuando vino la evangelización, y se establecieron los santos patronos de la religión católica, sí. A cada templo, al templo de San Juan, pues tiene dos patronos, el de los mexicas y el de los tepanecas. Entonces tiene San Juan Bautista, que es de los mexicas, sí. Y San Juan Evangelista, que es de los tepanecas. Ah, muy bien. Y tiene dos fiestas patronales en el año, dos. Pues sí. El 24 de junio, que es de San Juan Bautista. Sí. Y creo que es el 27 de diciembre, sí. Que es de San Juan Evangelista. Bien. Y las dos fiestas son muy importantes, porque son de los dos santos patronos de la iglesia de San Juan. Por las dos parcialidades que lo componen casi desde su origen. Así es. Oiga, pues qué interesante, porque lo que sucede a nivel, voy a decir alcaldía, sabemos que en esa época esa no era el término, pero lo que a nivel de alcaldía sucede, que algunos son de origen mexica, otros de origen tepaneca, aquí en Tlihuaca suceden las dos cosas. Y por ello, a diferencia de otros lugares que tienen un solo santo patrón titular, aquí tienen dos. Claro. Oiga, y me decía entonces que donde actualmente es la parroquia, antes era una iglesia más pequeña y antes era una ermita todavía más pequeña. Una ermita, sí. Antes, al principio. Sí. Después de la conquista, y era una pequeña ermita. Como en otros lugares, también Extengo era una ermita. Oiga, pues qué interesante. Yo le agradezco mucho este conocimiento que nos comparte y pues la dejo que siga disfrutando de esta noche iluminada en una glorieta recién remodelada. Pues muchas gracias, Martín. Me da muchísimo gusto encontrarlo aquí
Y le aprovecho para mandarle un saludo a todos mis amigos de San Juan, ya que estoy aquí en su lugar. Perfecto. Muy bien, maestra, pues muy buenas noches, ¿eh? Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Maestra, qué bueno que la encuentro todavía aquí en San Juan. Sí. Me quedé con la duda de el nombre de este amigo mutuo, cronista, que le platicó de los ahuehuetes de miel, de los árboles de miel. ¿Quién es? ¿Quién es? Sí, mire, es don David Delgado. Usted lo conoció muy bien. Sí, como no, yo la verdad tengo muchísimo cariño por él. Claro. Y hablo en presente. Sí, él nos platicó miles de cosas de Azcapotzalco, entre ellas esto de los árboles de miel y también lo del nombre de San Juan, Tlilhuacán, muchas cosas de aquí de San Juan, sí, y de todo Azcapotzalco, don David Delgado. Bueno, pues aprovechamos entonces para, con este video, en esta glorieta remodelada, pues hacer una memoria de ese gran amigo, siempre de buen humor, y que compartía su conocimiento abiertamente. Sí, qué claro, bueno. Sí. Pues donde quiera que esté, le mandamos nuestro muy sincero cariño al gran don David Delgado. Sí, así es. Bueno, ahora sí me despido en serio, maestra. Bueno, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos, Martín. Cuídese. Gracias. Gracias.